Ya estaba dándose la vuelta cuando una pequeña mano agarró su abrigo, el pasillo se quedó en silencio. Los dos hombres que estaban detrás de él inmediatamente pusieron la mano en sus cinturas, donde escondían sus armas, pero Dominique Castellano les hizo una señal para que se detuvieran porque cuando miró hacia abajo, lo que vio no era un enemigo, una niña de unos 5 años, con el cabello castaño desordenado, los ojos enrojecidos de tanto llorar, los labios temblando por el frío de una noche invernal en Nueva York, un abrigo delgado que no lograba abrigar su frágil cuerpo. Su pequeña mano seguía sujetando su costoso abrigo de lana como si fuera lo único que la mantenía en pie. Señor. Su voz era apenas un susurro, casi ahogada por el viento que aullaba por las rendijas de la puerta. Mi mamá no despertó. Dominique Castellano, el hombre que hacía temblar a toda Nueva York, cuyo nombre solo era suficiente para hacer que los criminales más duros bajaran la cabeza, se congeló por completo. Porque el apartamento al que la niña señalaba detrás de ella era el apartamento de Marcus Webb, el hombre que le debía una fortuna, el hombre que acababa de rogar de rodillas por 3 días más, y lo que fuera que estuviera dentro de ese apartamento, acababa de cambiar esa deuda para siempre. Dominique se agachó lentamente hasta el nivel de los ojos de la niña. Su voz, la misma voz que había pronunciado sentencias de muerte a incontables hombres, de repente se volvió extrañamente suave. Muéstrame. Donde los fríos dedos de la niña envolvieron su mano, una mano tan pequeña, tan frágil que podría romperse con la más mínima presión. Sin embargo, se aferró con una fuerza que lo sorprendió. Por aquí, susurró Emma, tirando de él hacia la puerta del apartamento. El rostro de Marcus Webb se volvió pálido, se lanzó hacia adelante, bloqueando la puerta con su cuerpo, los brazos extendidos contra el marco. Señor Castellano, espere, esto no es lo que piensa. Ella está confundida. Los niños dicen cosas locas todo el tiempo. Dominique ni siquiera lo miró, sus ojos permanecieron fijos en Emma, en el camino, sus pequeños hombros temblaban por el rastro de lágrimas que aún brillaban en sus mejillas. Vince, una palabra, eso fue todo lo que necesitó. Vincent Romano se movió como una sombra, en un solo movimiento fluido, agarró a Marcus por el cuello y lo estampó contra la pared del pasillo. El sonido resonó por el pasillo. Un golpazo sordo que hizo que Marcus gimiera. Quédate, dijo Vince, su voz plana como el concreto. Las piernas de Marcus se dieron debajo de él, se deslizó hacia abajo por la pared, la boca abriéndose y cerrándose como un pez ahogándose en aire. No salieron más excusas, solo respiración entrecortada y aterrorizada. Emma tiró de Dominique hacia la puerta. El apartamento lo golpeó como una ola de decadencia, el olor a alcohol rancio, el humo de cigarro impregnado en cada superficie, comida podrida dejada en algún lugar invisible. La pobreza tenía un olor, y ese lugar olía a eso, pero había algo más. Debajo, algo metálico, algo que no estaba bien. La sala de estar apenas estaba iluminada, una sola lámpara parpadeaba en la esquina, proyectando largas sombras sobre las paredes manchadas por el daño del agua y el abandono, muebles que habían visto mejores décadas, un sofá con el relleno saliendo de sus heridas, y en el suelo junto a él, Dominique dejó de respirar. Una mujer yacía arrugada sobre el frío linóleo, boca abajo, los brazos retorcidos en ángulos que hablaban de una caída sin intento alguno de sostenerse. El cabello oscuro se extendía alrededor de su cabeza como un halo empapado en sombra. No se movía. Mami, susurró Emma, soltando la mano de Dominique, corrió hacia la mujer, cayendo de rodillas a su lado. Mami, despierta, el hombre está aquí, nos va a ayudar. Sacudió el hombro de su madre, primero suavemente, luego con más fuerza. Nada, mami, por favor. Dominique cruzó la habitación en 3 zancadas, se arrodilló junto a la mujer, su costoso abrigo tocando el sucio suelo sin dudar. Sus dedos encontraron su cuello, presionando contra el pulso, débil, tenue, pero aún con vida. Apenas, la volteó con cuidado, sosteniéndole la cabeza y sintió que su mandíbula se apretaba. Su rostro estaba destrozado, un ojo completamente hinchado, la piel alrededor de él modelada en morado y negro, los labios rotos, con sangre seca, los moretones florecían sobre sus pómulos como flores oscuras, su nariz, posiblemente rota, había sangrado hasta la barbilla, tiñendo el cuello de su delgado suéter con un marrón oxidado. Esto no había sido una caída, esto había sido una golpiza. Dominique miró hacia el pasillo, donde Marcus Webb seguía empotrado contra la pared, aún luchando por respirar, y algo frío se instaló en el pecho de Dominique Castellano.
Algo que ya había terminado con hombres antes. Las manos de Dominique se movieron con una precisión nacida de años de violencia, pero ahora esa precisión tenía un propósito diferente. Empujó hacia atrás la manga del suéter de Sophie, buscando fracturas. Lo que encontró lo hizo. Detenerse, cicatrices, no una o dos, docenas. Pequeñas quemaduras circulares marcaban su antebrazo, la inconfundible firma de cigarrillos apagados sobre la piel. Algunas se habían desvanecido a un blanco pálido, años de antigüedad, otras eran más recientes, aún rosadas y elevadas, un mapa de sufrimiento escrito sobre su piel. Sus dedos subieron. En su muñeca había una gruesa costra de tejido cicatricial mal curado, probablemente nunca tratado por un médico, el tipo de herida que viene de algo afilado o de manos desesperadas tirando contra restricciones. Emma, dijo Dominique suavemente, sin apartar la vista del brazo de Sophie, ve a esperar junto a la puerta, quédate con el amable hombre del abrigo negro. Pero mamá, yo necesito ayudarla, lo haré mejor si esperas allí, puedes hacerlo por mí. Una pausa, luego pequeños pasos retrocediendo. Solo cuando escuchó a Emma llegar a la puerta, Dominique continuó su examen. Levantó un poco el suéter de Sophie, solo lo suficiente para revisar sus costillas. Los moretones allí eran catastróficos. Morado profundo y negro extendiéndose por su costado como tinta derramada, pero nuevamente, debajo de los daños frescos, viejas heridas contaban su historia, sombras amarillo-verde de moretones medio cicatrizados. Una línea en sus costillas inferiores sugería una fractura que nunca se había curado correctamente. Su espalda estaba peor, una larga cicatriz corría diagonalmente desde su omóplato hasta su columna vertebral, irregular, desigual, hecha con algo que no era para cortar, tal vez una botella rota o un pedazo de vidrio. Dominique había visto violencia toda su vida, él había causado violencia, había ordenado violencia, la entendía como un cirujano entiende la anatomía, clínicamente, con precisión, sin sentimentalismos. Pero esto era diferente, esto no era violencia con propósito, no era negocios ni territorio ni poder, esto era crueldad, pura y mantenida, infligida a alguien que no podía defenderse, por alguien que se suponía debía protegerla. Años de ello, las cicatrices contaban. La cronología, las más viejas, desvanecidas en blanco, apenas visibles, retrocedían al menos 5 años, tal vez más, capa tras capa de abuso escrito en cicatrices y huesos mal curados. Sophie Bennet había estado viviendo en el infierno, y había sobrevivido a ello, de alguna manera, por su hija. Dominique miró nuevamente su rostro, incluso golpeado, incluso roto, pudo ver que era joven, de unos 20 años, lo que significaba que esta pesadilla había consumido la mayor parte de su vida adulta. Bajó el suéter de Sophie, suavemente, la cubrió, preservando lo poco de dignidad que quedaba. Luego se levantó. Sus pasos eran medidos mientras regresaba al pasillo hacia Marcus Webb, quien seguía empotrado contra la pared, observando con los ojos grandes y aterrorizados. Dominique se detuvo frente a él, sin decir palabra. El silencio era peor que cualquier amenaza. Marcus empezó a hablar, a rogar, a explicar, a mentir. Dominique levantó una mano, y Marcus Webb, por primera vez en su miserable vida, entendió cómo se veía el verdadero miedo. ¿Cuánto tiempo? 2 palabras de silencio como una tumba. Marcus apretó su cuerpo contra la pared, como si pudiera atravesarla y desaparecer. El sudor le caía por las sienes a pesar del frío invernal que se colaba por el edificio. ¿Cuánto tiempo has estado golpeándola? La pregunta flotaba en el aire. Los ojos de Marcus se desorbitaban hacia la puerta del apartamento, hacia donde sus crímenes yacían sangrando sobre el suelo. No es. Ella me obliga a hacerlo, que no entiendo, está loca, intenta irse. Intenta llevarse a la niña, intenta. La voz de Marcus se quebró, tengo que mantenerla en línea, ya sabes cómo son las mujeres. Les das un dedo y... Dominique se movió tan rápido que Marcus ni siquiera lo vio venir, una mano cerrándose alrededor de su cuello, no apretando, no aún, solo sosteniendo una promesa de lo que podría venir. La niña, dijo Dominique, su voz aterradoramente calmada, Emma, es tuya. Los ojos de Marcus se desorbitaron, sus manos arañaron inútilmente la muñeca de Dominique. Respóndeme, no. Tosió Marcus, no es mía. Sophie la tuvo antes de que nos juntáramos. Bastarda de otro tipo, yo la recibí, le di un techo, yo, la recibiste. Dominique repitió las palabras como si fueran veneno, y luego convertiste ese techo en una prisión. Ella me debía, yo les di de comer,
les di ropa, le apagaste cigarrillos sobre su piel. Marcus guardó silencio, le rompiste las costillas, cortaste su espalda, la golpeaste hasta que no pudo despertar mientras su hija de 5 años lo veía. No lo hice, la niña no debía ver, pero lo hizo. Dominique se acercó más, su respiración rozando la cara de Marcus. Ella lo vio todo, y vino a buscar ayuda. ¿Sabes quién encontró? Marcus. Marcus ya lloraba, lágrimas y mocos bajando por su rostro. Ella me encontró a mí. Dominique soltó el cuello de Marcus, el hombre colapsó, jadeando, aferrándose a su cuello. Vince, llévalo al almacén de la 47, no lo toques aún. Tengo preguntas que necesitan respuestas primero. Entendido, jefe. Y Vince. Dominique miró nuevamente hacia el apartamento, donde Emma seguía esperando junto a la puerta. Su pequeña figura recortada contra la luz tenue del interior. Asegúrate de que no lo vea irse. Ya ha visto suficiente. Vince asintió. Agarró a Marcus por el cuello y lo levantó como una muñeca de trapo. Una mano se le cubrió la boca antes de que pudiera emitir un sonido. En segundos, se fueron. El pasillo quedó en silencio nuevamente. Dominique permaneció solo un momento, dejando que el aire frío llenara sus pulmones, dejando que la rabia se convirtiera en algo más duro, algo más paciente. Luego se dio la vuelta y volvió al apartamento. Emma estaba exactamente donde la había dejado, de pie junto a la puerta, sus pequeñas manos juntas frente a su pecho. Se fue el hombre malo, susurró. Dominique se agachó hasta su nivel, encontró sus ojos, esos ojos grandes y asustados que habían visto demasiado para una niña de 5 años. Él se fue, dijo Dominique, nunca volverá. ¿Lo prometes? Lo prometo. Emma miró más allá de él hacia su madre, aún tendida inmóvil en el suelo. ¿Vas a ayudar a mamá ahora? Dominique asintió. Sí, la voy a ayudar ahora mismo. Dominique se movió hacia el lado de Sophie, se quitó el abrigo, ese costoso abrigo de lana que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes, y lo envolvió alrededor de su cuerpo roto. Luego la levantó. Ella pesaba casi nada, huesos, piel y sufrimiento, una mujer que había sido despojada de todo, comida, seguridad, esperanza durante años. Su cabeza se colapsó contra su pecho, un pequeño sonido escapó de sus labios, no completamente consciente, pero tampoco completamente perdida. Estaba en algún lugar entre, flotando en una oscuridad que podría ser misericordia. Quédate cerca de mí, le dijo Dominique a Emma. La niña asintió, agarró un puñado de su camisa, lo único que podía alcanzar, y se aferró con fuerza. Se movieron juntos por el pasillo. El hombre restante de Dominique, Carlo, ya había despejado el camino, sin testigos, sin complicaciones, solo los tres descendiendo por el edificio deteriorado, pasando por papeles, tapiz despegados y luces que parpadeaban como insectos moribundos. La SUV esperaba afuera, con el motor encendido, el calor saliendo por los conductos hacia la noche helada. Abre la puerta, ordenó Dominique. Carlo obedeció al instante. La puerta trasera se abrió, dejando escapar aire caliente hacia el frío. Dominique se deslizó al asiento trasero, aún sosteniendo a Sophie, la posicionó con cuidado, su cabeza descansando sobre su regazo, su abrigo envuelto a su alrededor como un capullo. Emma subió después de ellos sin que se lo pidieran, se acurrucó contra él. Costado de Dominique, su pequeña mano encontrando la de su madre. Mami está tan fría, susurró Emma. Estará cálida pronto. Dominique sacó su teléfono. Un número, una llamada. Diar. Chen, necesito que estés en la clínica privada. Ahora. Una pausa al otro lado. ¿Qué tan grave? Grave, femenina, 20 y tantos, golpiza severa, posible hemorragia interna, huesos rotos, trauma en la cabeza. Tendré al equipo listo. ¿Qué tan lejos estás? 15 minutos. Estaremos esperando. La llamada terminó. Carlo ya estaba conduciendo, tejiendo a través de las calles de Nueva York en la noche, con una precisión práctica. El silencio llenó el auto. Dominique miró hacia el rostro de Sophie, los moretones, la sangre, el daño que ninguna mujer debería soportar. Su respiración era superficial pero constante, luchando, incluso inconsciente. Ella luchaba. Luego miró a Emma. La niña había presionado su mejilla contra la mano de su madre. Sus ojos estaban cerrados, pero no estaba durmiendo. Sus labios se movían en un susurro demasiado bajo para escuchar, tal vez una oración o una promesa. Algo se movió en el pecho de Dominique. Había visto a incontables personas en su vida, enemigos, aliados, víctimas, daños colaterales. Todos ellos habían sido categorías para él, etiquetas,
cálculos en la interminable ecuación del poder y la supervivencia. Pero estas dos, esta mujer rota y su valiente niña, no eran categorías, eran reales. Y por primera vez en años, Dominique Castellanos sintió algo que pensaba que había muerto hacía mucho tiempo, aún no tenía un nombre para eso. Pero mientras las luces de la ciudad se desdibujaban por la ventana, mientras el débil latido de Sophie palpitaba contra su pierna, y el pequeño dedo de Emma seguía aferrado a la mano de su madre, sabía que todo había cambiado. La ciudad pasaba en rayas de luz fuera de las ventanas ahumadas, rojo, blanco, amarillo, derramándose juntos como acuarelas en la lluvia. Los susurros de Emma llenaban el silencio. Mami, ¿recuerdas cuando dijiste que algún día tendríamos un jardín con flores? Dijiste que podría escoger cualquier color que quisiera. Yo quiero flores amarillas, mami, amarillas como el sol. Dominique mantuvo los ojos hacia adelante, pero escuchó cada palabra. Y prometiste que veríamos el océano. Dijiste que las olas suenan como música. Yo quiero escuchar esa música, mami, así que, tienes que despertar, ¿está bien? Tienes que hacerlo. Los dedos de Sophie se movieron ligeramente en el agarre de Emma, un reflejo, tal vez. O algo más, mami, ¿puedes oírme? Nada de respuesta, solo esa leve respiración dificultosa. Dominique apretó la mandíbula, miró hacia la ventana, observando cómo las calles congeladas se desdibujaban, y de repente, ya no estaba en la SUV, tenía 10 años. De pie en un pasillo de hospital que olía a antiséptico y muerte, vistiendo ropa 2 tallas más grandes porque nadie se molestó en comprarle ropa nueva. Su madre yacía en una cama tras una puerta a la que no se le permitía entrar. Cáncer, le habían dicho, como si una palabra pudiera explicar por qué la única persona que lo había amado estaba siendo devorada desde adentro, como si un diagnóstico pudiera justificar por qué un niño tenía que ver a su madre marchitarse hasta convertirse en un esqueleto. Su hermoso rostro vaciándose día tras día. Ella le había sostenido la mano a través del cristal, había presionado su palma contra la ventana porque no le dejaron tocarlo cerca del final. Riesgo de contaminación, dijeron. Sé fuerte, Dominique, había susurrado, su voz apenas audible a través de la barrera. Prométemelo, lo prometo. Y 3 días después, ella se fue. No hubo funeral, ni servicio. Su padre, si es que ese hombre merecía el título, vendió su anillo de bodas para comprar alcohol antes de que su cuerpo estuviera frío. Dominique había aprendido algo esa semana, algo que modeló todos los años que siguieron. El amor era debilidad, el apego era vulnerabilidad. La única manera de sobrevivir era convertirse en algo que no pudiera ser herido. Así que lo hizo, esculpió cada parte suave de sí mismo y la reemplazó con acero. Construyó un imperio sobre las cenizas del niño que una vez lloró para quedarse dormido en un apartamento vacío, y nunca miró atrás hasta ahora, hasta que una niña pequeña le agarró el abrigo en un pasillo helado, hasta que el cuerpo roto de una mujer yacía sobre su regazo, luchando por cada aliento. Ella va a estar bien, ¿verdad? La voz de Emma lo devolvió a la realidad. Sus ojos, rojos por el llanto, agotados, pero aún increíblemente esperanzados, lo miraban. Dominique la miró, realmente la miró. Ella tenía la misma edad que él cuando todo se desmoronó, 5 años, y ya llevaba un peso que ningún niño debería conocer, pero no se había rendido, había caminado por ese pasillo, agarró el abrigo de un extraño y pidió ayuda, más valiente de lo que él nunca había sido. Sí, se oyó decir a Dominique, la palabra salió áspera, desconocida. Ella va a estar bien, ¿lo prometes? La voz de su madre resonó en su memoria. Sé fuerte, prométemelo. Emma asintió lentamente, volvió a mirar a su madre, reanudando su conversación susurrada sobre flores amarillas y olas del océano. Y Dominique Castellano, el hombre que se había prometido a sí mismo que nunca sentiría nada de nuevo, sintió una grieta formarse en las paredes que había construido durante 26 años. La SUV frenó bruscamente frente a un edificio que no parecía un hospital, sin letreros, sin ambulancias, sin el brillo de una sala de urgencias, solo una instalación moderna, sin marcas, oculta entre 2 almacenes en una parte de la ciudad que la mayoría de la gente prefería que no existiera. Pero las puertas se abrieron antes de que Carlos siquiera apagara el motor. El Dr. McCutcheon estaba esperando con un equipo de 3 personas, 2 enfermeras y un anestesiólogo. Todos se movían con la precisión de personas que ya habían hecho esto antes, que sabían mejor que hacer preguntas. La camilla está lista, dijo el Dr. Chen, ya evaluando a Sophie mientras Dominique la sacaba del vehículo.
¿Cuánto tiempo lleva inconsciente? Desconocido, al menos 30 minutos desde que la encontré, tal vez más. Causa, golpiza severa. La expresión del Dr. Chen no cambió. Había visto las consecuencias del mundo de Dominic demasiadas veces como para sorprenderse, pero algo destelló en sus ojos cuando vio el rostro de Sophie. Algo que pudo haber sido ira, rápidamente reprimida. Llévenla adentro ahora. Dominic puso a Sophie sobre la camilla con una suavidad que incluso a él mismo sorprendió. Su cuerpo parecía aún más frágil bajo las duras luces de la instalación, cada moretón amplificado, cada corte expuesto. Emma trató de seguirlos, pero una enfermera se interpuso en su camino. Cariño, tienes que esperar. No. Emma se lanzó hacia adelante, agarrando el borde de la camilla. Mami, tengo que quedarme con mami. Emma. La voz de Dominic cortó su pánico, se agachó y la miró a los ojos. Los doctores necesitan espacio para ayudarla. La verás pronto, te lo prometo. Pero ¿qué pasa si se despierta y yo no estoy allí? ¿Y si está asustada? Entonces yo estaré allí y le diré que estás esperando. ¿Está bien? Los labios de Emma temblaron, lágrimas cayeron por sus mejillas, pero asintió. Dominic miró a la enfermera. Quédate con ella, no la pierdas de vista. Sí, señor. Se dio vuelta y siguió la camilla por las puertas corredizas hacia el salón de examen. Los siguientes 15 minutos fueron un caos controlado. El Dr. Chen trabajó con una eficiencia sistemática, llamando los hallazgos mientras sus manos se movían sobre el cuerpo de Sophie. Múltiples contusiones en la cara y cráneo. Ojo izquierdo, posible fractura. Necesitaremos imágenes. Sus dedos examinaron su caja torácica. 3 costillas rotas del lado derecho, al menos 2 en el izquierdo. Una parece desplazada, posible neumotórax. Le levantó los párpados, iluminando sus pupilas con una linterna. Dilación desigual, tiene trauma en la cabeza, podría ser un hematoma subdural. Presionó suavemente sobre su abdomen. El cuerpo de Sophie se sacudió involuntariamente, una respuesta inconsciente al dolor. Abdomen rígido. Está sangrando internamente. El Dr. Chen miró a Dominic. Señor Castellano, voy a ser directo con usted. Como siempre, esta mujer está muriendo, tiene hemorragia interna que necesita ser detenida quirúrgicamente. Su cerebro está hinchándose, su pulmón podría estar colapsando. Incluso si operamos inmediatamente, sus posibilidades son. Hizo una pausa. 50/50. Tal vez menos. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Hágalo, dijo Dominic, puede llevar horas. Y no hay garantía. Dije hágalo. La voz de Dominic aún envuelta en hielo. Lo que ella necesite, lo que cueste, la salva. El Dr. Chen sostuvo su mirada por un momento, luego asintió. Prepárenlo, ordenó a su equipo. Vamos ahora. La camilla desapareció tras otro conjunto de puertas y Dominic Castellano quedó solo, de pie en la sala de examen vacía. La sangre de Sophie seguía manchando su camisa blanca. 50/50. Había apostado por peores probabilidades antes, pero nunca habían sentido tanto riesgo. La sala de espera era pequeña. 4 sillas, una mesa con revistas desactualizadas que nadie leía, luces fluorescentes que zumbaban una constante y monótona nota. Dominic se sentó en la silla de la esquina, su espalda contra la pared. Viejos hábitos que nunca mueren. Su camisa estaba arruinada. La sangre se había secado en la tela cara, convirtiendo el algodón blanco en un mapa del sufrimiento de Sophie. No le importaba. Emma se sentó junto a él, no en su propia silla. Lo había intentado durante aproximadamente 30 segundos antes de migrar hacia él. Ahora estaba pegada a su costado, su pequeño cuerpo. Buscando calor, buscando seguridad. Buscando algo sólido para anclarse en esta pesadilla. Dominic no la rechazó, no sabía qué hacer con ella tampoco. Los niños eran territorio desconocido. Había construido su imperio sobre el miedo, el respeto y la violencia calculada. Ninguna de esas herramientas funcionaba aquí, así que simplemente se sentó, dejó que se apoyara contra él, dejó que existiera en su espacio. Los minutos pasaron lentamente, como animales heridos. 1 hora, luego 2. Emma no había hablado desde que entraron a la sala de espera. Sus ojos seguían fijos en las puertas que habían tragado a su madre, esas pesadas puertas que separaban la cirugía de todo lo demás. Un suave golpe interrumpió el silencio. Una mujer entró, de unos 40 años, piel marrón cálida, ojos amables que habían visto demasiado sufrimiento como para ser ingenuos, pero que no se habían endurecido por ello. Llevaba uniforme de enfermera y traía una pequeña bandeja. Soy Diana, dijo suavemente, una de las enfermeras aquí. Dominica sintió, la había
visto antes en otras visitas a esta instalación, circunstancias diferentes, pacientes diferentes, pero la misma competencia constante. Diana se agachó a la altura de Emma. Hola, cariño, debes estar fría y hambrienta. No, Emma no respondió, solo miró. Diana no insistió, simplemente desplegó una manta gruesa, de felpa suave, azul pálido con pequeñas estrellas, y la cubrió sobre los hombros de Emma. Ahí, eso está mejor. Colocó una taza en la pequeña mesa junto a ellos, el vapor subía de ella, llevando consigo el aroma de leche caliente con miel. Esto también podría ayudarte, es lo que mi abuela siempre me preparaba cuando no podía dormir. Emma miró la taza, luego a Diana, luego a Dominique como si pidiera permiso. Él asintió ligeramente. Emma extendió ambas manos, envolviendo sus dedos alrededor de la cálida cerámica, tomó un pequeño sorbo, luego otro. Diana se enderezó y miró a los ojos de Dominique. El Dr. Chen sigue operando. Aún va a tardar un rato. Hizo una pausa. ¿Hay algo que necesite? Sr. Castellano, información. Cuando haya alguna, claro. Diana se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Está luchando, dijo Diana suavemente. He visto a muchos pacientes pasar por aquí, los que sobreviven, tienen algo por lo que luchar. Miró a Emma, que seguía sosteniendo la leche caliente como si fuera un salvavidas. Yo diría que ella tiene una muy buena razón. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Emma se apoyó más contra el costado de Dominique. La manta se movió cuando ella la ajustó para cubrirse mejor. La leche sabe a la de mami, susurró. Dominique no dijo nada, pero su mano se movió lentamente, de manera torpe, y descansó sobre la cabeza de Emma, un gesto que nunca antes había hecho. Un consuelo que no sabía que podía ofrecer. Emma cerró los ojos, y juntos esperaron. La tercera hora pasó lentamente, la leche se había acabado, la manta se había desplazado, ahora envuelta alrededor de ambos de alguna manera. Emma la había extendido lo suficiente como para cubrir también el brazo de Dominique, como si lo incluyera en su pequeño círculo de calor. No siempre era malo. La voz de Emma lo sorprendió, tan suave que casi no la oyó. Marcus, continuó, mirando las puertas de la cirugía. Cuando él llegó por primera vez, me trajo un osito de peluche, era marrón con un lazo rojo, lo llamé Mr. Battens. Dominique escuchó, pero no dijo nada. Mami sonreía mucho en ese entonces. Ella decía que íbamos a ser una familia de verdad. Los dedos de Emma se retorcieron en la manta, pero luego Marcus comenzó a enojarse por todo. La comida estaba demasiado fría, la casa estaba demasiado desordenada, mami respiraba demasiado fuerte. Lo dijo de manera casi casual, como lo hacen los niños cuando el horror se ha vuelto normal. La primera vez que él le pegó a mami, yo estaba en la cocina, escuché el sonido, como cuando aplaudes muy fuerte. Mami cayó al suelo y había rojo en su boca. La mano de Dominique se apretó contra el reposabrazos. El cuero crujió bajo su agarre. Intenté ayudarla, pero Marcus me dijo que me fuera a mi habitación. Dijo que si no lo hacía, me daría algo por lo que llorar. Emma subió la manta hasta cubrir su barbilla. Mami me dijo luego que había sido un accidente. Ella dijo que Marcus no lo había hecho a propósito, pero él sí lo hizo a propósito. Emma asintió lentamente. Él siempre lo hacía a propósito. Las palabras flotaron en el aire. Después de eso, mami me enseñó el juego del escondite. Cada vez que Marcus llegaba a casa oliendo a ese mal olor, el que quema la nariz, yo tenía que esconderme en mi closet, bajo la ropa, muy callada, como un ratón. ¿Con qué frecuencia jugabas este juego? Casi todas las noches. Dominique cerró los ojos brevemente. Casi todas las noches, durante años. A veces podía oírlos a través de las paredes. Continuó Emma. Marcus gritando, cosas rompiéndose, mami llorando. Su voz bajó de tono. Quería salir, quería ayudar, pero mami me hizo prometer. Ella dijo que no importaba lo que escuchara, tenía que quedarme escondida. Dijo que esa era la manera en la que podía ayudarla, estando a salvo. Tu madre es muy valiente. Es la persona más valiente de todo el mundo. Emma se movió un poco, mirando a Dominique con esos ojos tan viejos. Una vez, Marcus encontró mi escondite. Estaba realmente enojado. Me agarró del brazo y me sacó. Me dolió mucho. Ella frotó su antebrazo inconscientemente. Dominique notó los moretones descoloridos allí, fantasmas amarillos y verdes de viejas heridas. Dijo que me iba a dar una lección. ¿Qué pasó? Mami lo detuvo. Una pequeña sonrisa triste cruzó el rostro de Emma. Ella saltó sobre su espalda, le rasguñó la cara, le mordió la oreja. Él la lanzó contra la pared tan fuerte que los marcos de las fotos cayeron. Dominique recordó la cicatriz en la espalda de Sophie.
la que parecía haber sido causada por vidrio roto, pero ella no se detuvo, dijo Emma, siguió luchando hasta que él se olvidó de mí, luego me dijo que corriera, que me escondiera en algún lugar nuevo, en un lugar donde él nunca mirara. ¿Dónde te escondiste? En el gabinete bajo el fregadero con los frascos de limpieza. Olía mal, pero Marcus nunca revisó allí. 5 años, escondida entre productos químicos en la oscuridad, escuchando a su madre ser golpeada por protegerla. Mami siempre me protegió, susurró Emma, aunque le doliera, aunque tuviera miedo, siempre se aseguraba de que yo estuviera bien primero. Miró nuevamente las puertas de la cirugía, por eso tuve que encontrar ayuda esta noche, porque esta vez mami no pudo levantarse, y pensé que si era valiente como ella, tal vez alguien nos ayudaría. Se volvió hacia Dominic, y entonces te encontré. Algo se rompió dentro del pecho de Dominic, algo que había estado congelado durante 26 años. Sí, dijo, su voz áspera. Me encontraste. Emma apoyó su cabeza contra su brazo. Me alegra haberlo hecho. Y por primera vez en más tiempo del que podría recordar, Dominic Castellano no tuvo una respuesta, solo un sentimiento crudo y desconocido que se extendía por el espacio vacío donde solía estar su corazón. Mami tiene sueños. La voz de Emma ahora era más suave, somnolienta por el cansancio, pero luchando contra el sueño, como si cerrar los ojos significara rendirse, como si mantenerse despierta pudiera mantener a su madre viva solo por voluntad. Me los cuenta por la noche cuando Marcos está dormido y el apartamento está tranquilo. Susurramos bajo la manta para que él no pueda escuchar. Dominic se movió ligeramente, con cuidado de no perturbarla. ¿Qué clase de sueños? Los mejores. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Emma, la primera que él había visto. Mami quiere una casita, no una grande, solo pequeña y acogedora, dice, con una cocina que tenga una ventana para ver afuera mientras cocina. ¿Qué más? Un jardín. Los ojos de Emma se hicieron distantes, mirando algo mucho más allá de la sala de espera estéril, con flores por todas partes, rosas, girasoles y las moradas que huelen bonito. Leven algo. Lavanda. Sí, lavanda, asintió con entusiasmo. Mami dice que cuando huele lavanda, se siente tranquila, como si todo lo malo se fuera por un rato. Dominic guardó esa información en su mente. Lavanda. Qué cosa tan pequeña, qué cosa tan fácil de dar. Y habría un columpio en el jardín. Emma continuó. Mami prometió que me empujaría todos los días, tan alto como quisiera, tan alto que podría tocar las nubes. Eso suena bonito, suena perfecto. La sonrisa de Emma se desvaneció ligeramente, pero el mejor sueño, el realmente grande, es el océano. El océano. Mami nunca lo ha visto, no en realidad, solo en fotos y películas. Emma apretó más la manta. Ella dice, el agua no se acaba nunca, nunca, y las olas hacen música cuando se estrellan y la arena es suave y cálida entre los dedos. Miró hacia arriba a Dominic, sus ojos brillando. Prometió que me llevaría algún día, cuando escapáramos, cuando fuéramos libres. Dijo que nos pondríamos en la orilla y dejaríamos que las olas tocaran nuestros pies y nos reiríamos y nadie nos lastimaría nunca más. Las palabras se tallaron en el pecho de Dominic. Una casita, un jardín con lavanda, un columpio que tocaba las nubes, el océano. Qué sueños tan simples, qué deseos tan pequeños, cosas que la mayoría de las personas daba por sentadas, cosas que costaban casi nada comparado con los millones que fluían a través del imperio de Dominic cada mes. Y sin embargo, Sophie Bennet había pasado 5 años soñando con ellos, susurrándolos a su hija en la oscuridad como oraciones sagradas, aferrándose a ellos como balsas de vida en un mar interminable de dolor, sueños que nunca creyó que se harían realidad. Emma, sí. Dominic la miró, a esta valiente, agotada niña que había atravesado el infierno y aún creía en flores amarillas y olas del mar. Cuando tu madre despierte, dijo lentamente, vas a ver el océano, las dos, te lo prometo. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Nunca digo cosas que no pienso. ¿Lo prometes? Dominic hizo una pausa. No había hecho ese gesto desde que era niño, desde antes de que su madre muriera, desde antes de olvidar cómo creer en algo, pero levantó la mano, trazó una X sobre su pecho. Lo prometo. Emma sonrió. Sonrió de verdad, y se acomodó más contra su costado, y en el silencio de esa sala de espera, Dominic Castellano hizo una promesa. Lo que fuera necesario, el tiempo que fuera necesario, les daría esos sueños. La respiración de Emma finalmente se calmó, su cuerpo se volvió pesado contra él, los músculos liberando la tensión que había cargado durante horas.
días, años, ella estaba dormida. Dominique no se movió. No se atrevió a mover ni un centímetro. Esta niña, esta pequeña y frágil criatura, que había elegido confiar en él, merecía al menos algunos momentos de paz. Su cabeza descansaba en el pliegue de su brazo, una mano seguía apretando un puñado de su camisa destrozada, incluso dormida, no soltaba. El reloj de la sala de espera marcaba las 3 a.m., su teléfono vibró un modo silencio, lo había puesto así para no despertar a Emma. La pantalla brilló en la tenue luz de la habitación. Vince. Dominique respondió en voz baja. Jefe, la voz de Vince era baja. ¿Conseguiste la información que querías sobre la mujer? Sophie Bennett, adelante, no es bonito. Se oyeron papeles arrugarse al fondo. Nació hace 27 años en el Hospital Keynes General. Su madre era una adolescente, la dio en adopción de inmediato. El padre es desconocido, nunca se presentó. Dominique miró el rostro dormido de Emma. 27. Sophie tenía solo 27 años. Entró al sistema de acogida cuando era un bebé. Vince continuó, se movió mucho. 7 casas diferentes para cuando tenía 18. ¿Por qué tantas? Pausó. Los registros son incompletos, pero hay notas. Problemas de comportamiento, decían, leyendo entre líneas, actuaba de esa manera por abuso en al menos 3 de esos hogares. Una familia fue investigada, pero no pasó nada. El sistema la falló repetidamente. La mandíbula de Dominique se apretó, salió del sistema a los 18, sin apoyo, sin familia, sin recursos. Trabajó en empleos de salario mínimo, como camarera, limpiadora, en tiendas, lo que fuera que pudiera conseguir. Más papeles. Conoció a Marcus Webb cuando tenía 22, parecía estable al principio. Tenía un departamento. Un trabajo. Probablemente le pareció una tabla de salvación a alguien que nunca había tenido una. Y Emma, nacida cuando Sophie tenía 22, el padre se escapó antes del nacimiento. Sophie la crió sola durante el primer año. Luego Marcus apareció en escena. La voz de Vince se endureció. ¿Y ya sabes lo que pasó después? Dominique procesó la información en silencio. Huérfana, sistema de acogida, abuso, negligencia, y cuando finalmente escapó de ese sistema, caminó directamente a los brazos de otro depredador. Sophie Bennett nunca había conocido la seguridad, ni una sola vez en toda su vida. Cada mano que debió protegerla, la había lastimado en su lugar. Cada sistema que debió salvarla, la había fallado. Y sin embargo, había criado a una hija que aún creía en flores amarillas y sueños de océano. Una hija lo suficientemente valiente como para agarrar el abrigo de un extraño y pedir ayuda. Sophie le había dado a Emma algo que ella misma nunca había recibido. Esperanza. Jefe, ¿sigues ahí? Estoy aquí. ¿Qué quieres que haga con esta información? Dominique miró nuevamente a Emma, su pequeño pecho subiendo y bajando, las marcas de las lágrimas aún visibles en sus mejillas. Encuentra todo lo que pueda sobre esas familias de acogida, dijo en voz baja. Cada colocación que la lastimó, nombres, direcciones, ubicaciones actuales. ¿Estás planeando algo? Aún no, pero quiero que la información esté lista. Entendido. Algo más. Marcus ha hablado, canta como un pájaro, culpando a todos menos a sí mismo. Típico. Manténlo con vida. No he terminado con él aún. Entendido. La llamada terminó. Dominique guardó el teléfono en su bolsillo y apoyó la cabeza contra la pared. 27 años de sufrimiento. Y en algún lugar detrás de esas puertas de cirugía, ella estaba luchando por su vida. Cerró los ojos y, por primera vez en décadas, Dominique Castellano hizo algo que había olvidado cómo hacer. Rezó. Las puertas de cirugía se abrieron a las 5:17 a.m. Los ojos de Dominique se abrieron al instante. No había dormido. Realmente, solo había estado flotando en ese espacio gris entre la conciencia y el descanso donde su cuerpo se recuperaba. Pero su mente nunca se entregaba por completo. Dr. Chen caminó hacia él, aún con su uniforme quirúrgico. Manchas oscuras marcaban la tela, el cansancio marcaba su rostro, pero sus ojos sostenían algo que se parecía al alivio. Señor Castellano. Dominique se enderezó cuidadosamente, sosteniendo la forma dormida de Emma contra su pecho. Ella lo logró. 3 palabras. 3 palabras que liberaron una presión que Dominique no había notado que lo aplastaba. El sangrado interno fue severo. Continuó Dr. Chen en voz baja, atento a la niña dormida. Tuvimos que quitarle el vaso. Uno de sus pulmones se colapsó parcialmente por las costillas rotas. Lo hemos reinflado. La fractura en el cráneo fue una fisura. Afortunadamente,
La hinchazón está bajo control, habrá daños permanentes, es demasiado pronto para decirlo con certeza, pero es joven, fuerte. La mirada de Dr. Chen bajó a Emma, ella tiene razones para luchar. Eso importa más de lo que la gente cree. Cuando podemos verla, la estamos trasladando a la UCI ahora, no estará consciente durante varias horas. La mantendremos sedada para ayudar en el proceso de sanación, pero se detuvo. Creo que sería bueno que tuviera voces familiares cerca, incluso inconsciente. Los pacientes pueden percibir cuando no están solos. Dominica sintió, miró a Emma, aún acurrucada contra él, con los pequeños dedos aferrados a su camisa. Emma habló suavemente, tocando su hombro con una gentileza que le resultaba extraña. Emma, despierta. Sus ojos parpadearon. Primero confusión, luego el pánico momentáneo de despertar en un lugar desconocido, después reconocimiento, luego miedo. Mami, ella está bien. Dominic sostuvo su mirada, asegurándose de que escuchara cada palabra. El doctor me acaba de decir, tu madre pasó por la cirugía. Va a estar bien. El rostro de Emma se arrugó, no de tristeza, sino de alivio tan abrumador que su pequeño cuerpo no pudo contenerlo. Estalló en lágrimas. Dominic no dudó esta vez. Sus brazos se envolvieron alrededor de ella, acercándola a él, dejando que llorara en su camisa rota. Su pequeño cuerpo temblaba con cada sollozo, liberando horas de terror, días de miedo, años de esperar algo mejor. Quiero verla. Emma salió entre sollozos. Por favor, necesito verla. Dominic miró a Dr. Chen, quien asintió. Sígueme. La UCI estaba en silencio, las máquinas zumbaban con sus ritmos constantes, los monitores pitaban en intervalos suaves y regulares, el aire olía a antiséptico y a algo más. El extraño y estéril olor de vidas suspendidas en equilibrio. Sofía yacía en la cama más cercana a la ventana, vendajes cubrían la mitad de su rostro, los tubos la conectaban a máquinas que respiraban por ella, la alimentaban, monitoreaban cada latido de su corazón. Se veía pequeña bajo las sábanas blancas, frágil, rota, pero viva. Emma corrió hacia la cama, sus pequeñas manos encontraron las de su madre, la que no tenía el cuarto, y se aferró con fuerza. Mami, susurró, estoy aquí, estoy justo aquí. Dominic se quedó en la puerta, observando, y algo se asentó en su pecho. No paz, aún no, pero él. Comienzo de algo que había dejado de creer hace mucho tiempo. Pasaron 12 horas, Emma se negó a dejar el lado de su madre, se sentó en una silla que la enfermera Diana había acercado a la cama, su pequeña mano envuelta alrededor de los dedos de Sophie, sus ojos fijos en el rostro de su madre como si con solo concentrarse pudiera hacer que despertara. Dominic se quedó también, se dijo a sí mismo que era práctico, que necesitaba evaluar la situación, que había decisiones que tomar sobre lo que venía después, pero la verdad era más simple que eso. No podía irse. El sol de la tarde se desvaneció en la noche cuando los dedos de Sophie se movieron. Emma jadeó. Mami. Los párpados de Sophie parpadearon. Su respiración cambió, más rápida, más superficial. El monitor cardíaco aceleró, pitando más urgentemente. Luego sus ojos se abrieron y el terror puro inundó su mirada. Intentó incorporarse. Un error. El dolor explotó en su cuerpo. Gritó. Un sonido que era mitad grito, mitad sollozo. Sus manos volaron hacia arriba defensivamente, cruzándose sobre su rostro como seguramente lo había hecho 1000 veces antes. No, por favor, lo siento, lo haré mejor, por favor, no. Las palabras salieron en una desesperada corriente. Las palabras de alguien que había despertado a la violencia tantas veces que el miedo era su primer instinto, su único instinto. Mami, mami, soy yo. Emma subió a la cama, ignorando los tubos y cables, presionándose contra el cuerpo tembloroso de su madre. Soy Emma, mami, soy yo. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? Los ojos salvajes de Sofía encontraron el rostro de su hija. El reconocimiento lentamente rompió el pánico. Emma. Su voz quebró, rota, incrédula. Emma, cariño, estoy aquí. Los brazos de Sofía rodearon a su hija débilmente, con dolor, pero con una necesidad desesperada. La abrazó con fuerza, enterrando su rostro en el cabello de la niña, respirándola como oxígeno. Oh, Dios, ¿estás bien? ¿Estás bien? Que estoy bien, mami, te lo prometo. Se sostuvieron mutuamente, madre e hija, sobrevivientes de la misma guerra. Entonces los ojos de Sophie se desvió más allá del hombro de Emma y lo vio. Dominic Castellano estaba cerca de la ventana, medio sumido en las sombras de la luz que se desvanecía. Su camisa blanca aún estaba manchada con su sangre.
Sus ojos oscuros la observaban con una expresión que ella no podía leer. El miedo regresó al instante. Sophie apretó a Emma más contra su pecho, protegiendo a su hija con su propio cuerpo roto. Su monitor cardíaco empezó a sonar más rápido. ¿Quién? Su voz tembló. ¿Quién eres? ¿Qué quieres, mami? No, Emma se giró para mirarla. Este es el hombre que nos salvó. Él te ayudó. Nos trajo al hospital. Los ojos de Sophie saltaron entre Emma y Dominique. Confusión luchaba con el terror en su rostro maltrecho. No entiendo. Marcus. ¿Dónde está Marcus? Se fue, dijo Dominique, una palabra, definitiva como una puerta cerrada. Se fue. ¿Qué quieres decir con se fue? Él volverá. Siempre vuelve. Nos encontrará. Él no lo hará. Dominique se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal herido. Marcus Webb nunca te va a tocar otra vez. Nunca va a tocar a tu hija otra vez. Te doy mi palabra. Sophie sacudió la cabeza frenéticamente. No lo conoces. No sabes de lo que es capaz. Tiene amigos. Sé exactamente lo que es capaz de hacer. La voz de Dominique permaneció calmada. Lo vi lo que te hizo, las cicatrices, las quemaduras. Años de ello. Sophie dio un sobresalto como si la golpearan. Nunca va a volver. Dominique repitió, no hoy, no mañana, nunca. ¿Lo entiendes? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sophie, abriendo caminos por los moretones. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué nos ayudarías? Ni siquiera nos conoces. Dominique miró a Emma, que lo observaba con esos ojos grandes y confiados. Tu hija me encontró, dijo suavemente. Agarró mi abrigo en un pasillo helado y me pidió que ayudara a su madre. Fue más valiente que muchos hombres que he conocido. Miró nuevamente a Sophie. Tú la criaste para que fuera tan valiente, incluso en el infierno, incluso sin nada. Le diste valor cuando tenías todas las razones para rendirte. El aliento de Sophie se detuvo en su garganta. Están a salvo ahora, dijo Dominique. Las dos. Lo prometo. Algo se rompió dentro de Sophie Bennett. 27 años de muros de supervivencia, de no confiar en nadie porque todos los que deberían haberla protegido habían fallado, y ahora, un extraño peligroso con sangre en su camisa y sombras en sus ojos, le prometía seguridad. Ella se rompió. Los sollozos sacudieron su cuerpo, llantos feos y entrecortados que venían desde lo más profundo y herido. Abrazó a Emma contra su pecho y lloró, no por dolor, no por miedo, sino por algo que no se había permitido sentir en años. Esperanza. Dominique se quedó en silencio, no ofreció consuelo vacío, no trató de detener sus lágrimas, simplemente esperó, y cuando los sollozos de Sophie finalmente se calmaron, cuando sus ojos agotados lo miraron una vez más, vio algo allí que nunca había existido antes, la semilla más pequeña y más frágil de confianza. 36 horas, eso fue lo que estuvo ausente Dominique Castellano de su imperio. 36 horas de llamadas perdidas, mensajes ignorados y obligaciones abandonadas. En su mundo, 36 minutos podrían iniciar una guerra. Vince lo encontró en el pasillo del hospital, de pie frente a la habitación de Sophie, donde Emma finalmente se había quedado dormida en una silla junto a la cama de su madre. Jefe, la voz de Vince era baja, tensa. Necesitamos hablar. Dominique no se giró de la ventana. A través del cristal, pudo ver la pequeña figura de Emma acurrucada bajo una manta, con una mano aún extendida hacia su madre. Habla. Sobre la reunión de los Constantine. Te la perdiste, lo sé. Le dieron el contrato a Richie en su lugar. 2 millones perdidos. Dominique no dijo nada. El envío de Brighton llegó anoche, sin ti para supervisarlo. Hubo confusión en los muelles. Perdimos el 30% debido a una inspección policial aleatoria que no fue tan aleatoria. Recuperamos algo, algunos no lo suficiente. Vince dio un paso más cerca, bajando aún más la voz. Jefe, la gente ya está hablando. Dominique se giró. ¿Quién? Marchetti. El nombre cayó como una piedra en el agua tranquila. Anthony Marchetti, 52 años, cabello plateado y trajes caros, con una ambición que siempre había superado su puesto. Había estado en la organización durante 20 años, útil, competente, pero nunca completamente satisfecho con estar en un segundo plano. ¿Qué está diciendo? Que has perdido el enfoque, que estás comprometiendo la operación por Vince dudó, por una mujer y una niña, y quien está escuchando, más gente de la que me gustaría. La mandíbula de Vince se tensó. Ha estado haciendo llamadas, reuniéndose con gente de nivel medio, sembrando dudas, sugiriendo que tal vez se debería reconsiderar el liderazgo. Dominique absorbió la información como lo hacía siempre, con calma, de manera analítica, archivándola para su uso estratégico. ¿Cuántos están con él? Difícil de decir.
Tal vez un 20% está activamente a su favor. Otro 30% está observando para ver cómo sopla el viento, y el resto le es leal a ti. Pero la lealtad tiene límites cuando la gente piensa que el barco se está hundiendo. Dominic miró nuevamente por la ventana. Sophie se había movido en su sueño, su mano vendada extendida instintivamente hacia Emma. No está equivocado. Dominic dijo en voz baja: jefe, Marchetti no está equivocado. He estado distraído, he dejado que las cosas se deslicen. Entonces, ¿qué hacemos? Nada por ahora. Dominic se volvió hacia Vince. Deja que hable, deja que maquine, que piense que está construyendo algo, y luego le recordaré por qué construye este imperio. Y él no. Vince asintió lentamente, y la mujer, la niña, los ojos de Dominic se endurecieron. No son negociables. No importa lo que piense Marchetti, no importa lo que piense cualquiera. Sophie y Emma están bajo mi protección ahora. Eso no cambia. Incluso si te cuesta la organización. La pregunta quedó suspendida en el aire. Hace un año, hace una semana, Dominic habría tenido una respuesta instantánea. La organización lo era todo. Era el imperio por el que había sangrado, matado, sacrificado cada conexión humana para construir. Pero ahora, mirando a una niña de 5 años que dormía pacíficamente, tal vez por primera vez en su vida, Dominic comprendió que algunas cosas valen más que los imperios. Vince lo miró por un largo momento. Algo cambió en su expresión, tal vez sorpresa, o tal vez reconocimiento. Entendido, jefe. Se enderezó. Mantendré un ojo en Marchetti. Te avisaré cuando haga su movimiento. Lo hará pronto. Los hombres como él no tienen paciencia para juegos largos, y cuando lo haga, la sonrisa de Dominic no llegó a sus ojos. Entonces veremos de qué está realmente hecho. La mujer que entró al hospital a la mañana siguiente se movía con la rigidez de alguien que había visto demasiadas familias rotas como para sorprenderse por nada. Rebecca Torres, unos 30 y tantos, cabello oscuro recogido severamente, una placa en su saco que decía Servicios de Protección Infantil. Dominic la interceptó antes de que llegara a la habitación de Sophie. Sr. Castellano. La voz de Rebecca era plana, profesional, poco impresionada. He oído hablar de usted. Entonces sabe que no me gustan las visitas sin cita previa. No es una visita social. Ella levantó una carpeta. Recibí un informe sobre una menor en una situación de violencia doméstica. Emma Bennett, 5 años. Estoy aquí para evaluar su bienestar. Está bien, lo determinaré yo misma. Se enfrentaron en el pasillo, dos fuerzas inamovibles encontrándose. Rebecca Torres había pasado 15 años navegando por los rincones más oscuros del comportamiento humano. No se intimidaba fácilmente. Tampoco Dominic. La niña está con su madre, dijo él. Su madre está recuperándose de una cirugía de emergencia después de haber sido golpeada casi hasta la muerte por su pareja. Una pareja que ya no es una amenaza. Y usted es una parte interesada. El ceño de Rebecca se levantó. Una parte interesada con sangre en su camisa y una reputación que lo precede por varias manzanas. Mi reputación no es relevante para la seguridad de Emma. Eso lo decidiré yo. Ella dio un paso adelante. Sr. Castellano, no me importa cuánto dinero tenga, ni cuántas personas le teman. Mi trabajo es proteger a los niños. Si determino que Emma Bennett está en peligro por alguien, la sacaré de esta situación. Está claro. Antes de que Dominic pudiera responder, un sonido vino de detrás de él. No. Sophie estaba de pie en la puerta de su habitación. Estaba pálida, temblando, con una mano sujetando el poste del cuarto para sostenerse. No debería estar de pie, por favor. Su voz se quebró. Por favor, no me quiten a mi hija. La expresión de Rebecca se suavizó ligeramente. Señorita Bennett, debería estar en cama. Sé cómo funciona esto. Los ojos de Sophie estaban desbordados de miedo. Crecí en el sistema. 7 casas. 7. Las lágrimas le corrían por el rostro. Sé lo que les pasa a los niños que los quitan. Sé lo que me pasó a mí. Tropezó hacia adelante. Dominic se movió instintivamente, atrapándola antes de que cayera. Emma es todo lo que tengo, susurró Sophie. Es lo único bueno que he hecho. Por favor, haré lo que sea. Iré a donde sea. Solo no me la quiten. Emma apareció detrás de su madre, con los ojos abiertos, confundida y asustada. Mami, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa señora? Sophie se apartó de Dominic, cayendo de rodillas a pesar del dolor, recogiendo a Emma en sus brazos. Nada, nena, nada está pasando. Rebecca observó la escena en silencio. Su pluma flotaba sobre su cuaderno, inmóvil. Dominic dio un paso hacia ella. Señorita Torres, su voz era baja,
controlada. Esa mujer ha sobrevivido 5 años de infierno para proteger a su hija, no tiene familia, no tiene recursos, no tiene sistema de apoyo. El sistema que usted representa la falló cuando era niña, no deje que falle ahora con su hija, y que exactamente propone, garantizaré personalmente su seguridad, vivienda, atención médica, lo que necesiten. Usted no es familia, no. Dominic miró nuevamente a Sofía y Emma, acurrucadas en el frío piso del hospital, pero soy lo que ellas tienen. Rebecca lo estudió por un largo momento, luego miró a Sofía, a Emma, al amor desesperado que las mantenía unidas. Lunes por la mañana, dijo. Finalmente, a las 9 a.m., evaluación formal, necesitaré ver los arreglos de vivienda, los planes de apoyo, todo, lo tendrá. Rebecca metió la carpeta bajo su brazo. No me haga arrepentirme de esto. Sr. Castellano, se alejó sin mirar atrás. Sofía se desplomó contra Dominic, sollozando de alivio, y Emma, aún sin entender completamente lo que casi había pasado, simplemente abrazó más fuerte a su madre. La ciudad se extendía debajo de él a través de ventanas de piso a techo que costaban más que las casas de muchas personas. Dominic estaba de pie en su oficina a las 7:45 p.m., 2 horas después de salir del hospital. Había prometido a Emma que regresaría por la mañana. Le prometió a Sophie que comenzaría a hacer los arreglos para su futuro. La enfermera Diana finalmente lo convenció de que el sueño era necesario, que no podría proteger a nadie si colapsaba por agotamiento. Así que ahí estaba, de vuelta en el mundo que él había construido. La puerta se abrió sin que nadie tocara. Anthony Marchetti entró como si fuera dueño del lugar. 52 años, cabello plateado, impecablemente estilizado, un traje que probablemente costaba $5,000. Se acomodó en la silla frente al escritorio de Dominic sin esperar invitación. Un movimiento de poder, una señal de que se consideraba igual a él. Dominic, la voz de Marchetti era suave como el whisky añejo. Anthony. Dominic se quedó de pie. Vince me mencionó que tenías preocupaciones. Preocupaciones es quedarse corto. Marchetti se recostó, cruzando una pierna sobre la otra. Desapareciste durante 36 horas. Te perdiste la reunión de los Constantine, perdiste el envío de Brighton. La gente empieza a preguntarse si has perdido tu filo. No he perdido nada. Entonces, ¿dónde estuviste? Dominic consideró sus opciones. Podría mentir, mantener el misterio, alimentar el rumor con algo que reforzara su reputación, o podría decir la verdad. Estuve en el hospital, dijo él, con una niña de 5 años cuya madre salvé de ser golpeada hasta la muerte. Marchetti parpadeó. Claramente no era la respuesta que esperaba. ¿Estás bromeando? Parezco que estoy bromeando. Paraste todo lo que hemos construido, para jugar al héroe por una mujer cualquiera y su hijo. No eran cualquiera. La voz de Dominic permaneció nivelada. La niña vino a mí, pidió ayuda. Yo la di. ¿Haz tu caso? Veremos cuánta gente te sigue cuando les pides que elijan entre mí y que exactamente. Tu objeción a que ayude a una niña. La mandíbula de Marchetti se apretó. La furia y el cálculo luchaban en sus ojos. Esto no se trata de la niña, dijo finalmente. Esto se trata de que estés cambiando las reglas. Construimos algo basado en la previsibilidad, en la implacabilidad, en no permitir que los sentimientos personales interfieran con los negocios. Estás amenazando todo al evolucionar. Dominic terminó la frase por él. Al convertirte en algo más que una calculadora en un traje caro, dio un paso más cerca. Su voz bajó hasta casi un susurro. Tienes miedo, Anthony. No de que yo pierda el enfoque. Tienes miedo de que yo gane perspectiva. Porque sí. Empiezo a valorar cosas más allá del beneficio y el poder. ¿Dónde te deja eso a ti? El silencio se estiró entre ellos. Marchetti dio un paso atrás, se enderezó la chaqueta, y se compuso con un esfuerzo visible. Has cambiado, Dominic, y no para mejor. Se dirigió hacia la puerta. No te sorprendas cuando los demás lo noten. Cuando decidan que quieren otro liderazgo, entonces serán bienvenidos a tratar de quitármelo. Marchetti hizo una pausa en el umbral. Pero, Anthony, la voz de Dominic lo siguió como una sombra. Si sales por esa puerta y empiezas a hacer movimientos por detrás de mi espalda, si intentas socavarme mientras pretendes lealtad, no habrá una segunda advertencia. La amenaza quedó flotando en el aire, afilada como una espada, absoluta como la muerte. Las manos de Marchetti se apretaron en puños a sus costados. Por un momento, Dominic pensó que realmente podría lanzar un puñetazo. En su lugar, el hombre mayor se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Esto no ha terminado, dijo Marchetti sin mirar atrás. Sí, respondió Dominic en voz baja.
Si lo está, la puerta se cerró con un clic definitivo, y Dominique Castellano quedó solo en su oficina, mirando la ciudad que había conquistado, sabiendo que la verdadera batalla acababa de comenzar. El almacén en la calle 47 olía a óxido y miedo. Dominique llegó solo. Sus pasos resonaban sobre el concreto mientras descendía al sótano donde Marcus Webb había pasado las últimas 48 horas contemplando sus pecados. Dos guardias estaban de pie fuera de una puerta de acero pesada. Se apartaron sin decir una palabra. Dentro, Marcus estaba encadenado a una silla metálica. Su rostro estaba intacto. Dominique había dado órdenes específicas sobre eso, sin marcas, sin moretones, solo confinamiento y la lenta tortura de la espera. A veces, la anticipación era peor que el dolor. Marcus levantó la vista cuando se abrió la puerta. Sus ojos estaban inyectados de sangre, vacíos por la falta de sueño. La arrogancia de aquella primera noche se había evaporado completamente, dejando solo una sombra del hombre que alguna vez se creyó intocable. Sr. Castellano, su voz se quebró. Por favor, puedo explicarlo todo, puedo arreglar esto. Dominique sacó una silla de la esquina, la colocó a unos 3 pies de Marcus. Sábado, explica que exactamente, el dinero que sé que te debo, puedo conseguirlo, solo necesito tiempo, tengo conexiones. No estoy aquí por el dinero. La boca de Marcus se cerró de golpe. Estoy aquí por Sophie. El nombre flotó en el aire como una sentencia de muerte. Ella, está loca, está bien, te hizo que. Dominique se inclinó hacia adelante, te hizo apagar cigarrillos sobre su piel, te hizo romperle las costillas, te hizo golpearla hasta que no pudo mantenerse en pie mientras su hija de 5 años se escondía en un gabinete bajo el fregadero. El rostro de Marcus se puso blanco. Lo sé todo, continuó Dominique en voz baja. 5 años de todo, cada cicatriz, cada fractura, cada noche que esa pequeña pasó escondida en la oscuridad, escuchando a su madre gritar. No lo quise, solo pasó. Ella me presionó, te presionó. Dominique se puso de pie. Caminó lentamente alrededor de la silla de Marcus. ¿Sabes lo que he hecho a los hombres que me cruzaron, Marcus? Hombres que me robaron, hombres que me traicionaron, hombres que simplemente me miraron mal. Marcus temblaba ahora, temblando como una hoja en un huracán. He hecho ejemplos de ellos, enviado mensajes que resonaron en esta ciudad durante años. Dominique se detuvo detrás de Marcus, se inclinó cerca de su oído, y ninguno de ellos, ni uno solo, hizo algo tan despreciable como lo que le hiciste a esa mujer. Por favor. Marcus ya lloraba. Por favor, haré lo que sea, desapareceré, nunca me volverás a ver, solo déjame ir. Dejarte ir. Dominique se enderezó, caminó alrededor de él para mirarlo a los ojos. Para que encuentres otra mujer vulnerable, otro niño para aterrorizar. No, te lo juro, tu juramento no significa nada. Dominique metió la mano en su bolsillo, sacó un trozo de papel doblado y lo dejó caer en el regazo de Marcus. ¿Sabes qué es eso? Marcus miró hacia abajo, su rostro pasó de blanco a gris. Es una lista de todos los que les debes dinero. Todos, excepto a mí. La voz de Dominique era hielo. Reachi, los coreanos de ETH, esa banda de Jersey de la que pediste prestado el verano pasado. No, en total, les debes alrededor de $90,000. A diferencia de mí, ellos no tienen paciencia, no tienen misericordia. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Dominique se dirigió hacia la puerta. Ellos estarán aquí en 1 hora para cobrar. ¿Y qué pasa después de eso? Bueno, eso es entre tú y ellos. Castellano. Dominique se detuvo en el umbral. ¿Querías saber cómo se siente el infierno? Marcus se volvió a mirar por última vez. Estás a punto de descubrirlo. La puerta de acero se cerró de golpe y los gritos de Marcus Webb siguieron a Dominique todo el camino hasta las escaleras. Una semana cambió todo y nada. Sophie ya podía caminar, distancias cortas con descansos entre ellas. Los moretones se habían desvanecido del morado al amarillo verdoso. El cuerpo borrador lento de la violencia. Sus costillas seguían doliendo cuando respiraba demasiado profundamente, pero el dolor agudo y punzante se había suavizado a algo más manejable. La habitación del hospital se había vuelto casi cómoda. Flores en el alféizar de la ventana, flores amarillas que Emma había recogido del jardín del hospital. Dibujos cubrían una pared, obras maestras de crayón que representaban casas con jardines y océanos con soles sonrientes. Emma dormía en la silla del rincón, envuelta en la manta azul de estrellas que se había convertido en su compañera constante. Dominique estaba sentado junto a la ventana, leyendo algo en su teléfono. Ahora venía todos los días,
a veces durante horas, sin explicar por qué, sin pedir nada a cambio. No tienes que seguir haciendo esto. La voz de Sofía interrumpió el silencio cómodo. Dominic levantó la vista. ¿Hacer qué? Todo esto. Ella hizo un gesto vago hacia la habitación, hacia las flores, hacia todo, las facturas del hospital, los guardias afuera. Todo. Sé que no tengo que hacerlo. Entonces, ¿por qué? La pregunta flotó entre ellos. Dominic dejó su teléfono a un lado. ¿Por qué te quedaste con él?, preguntó en su lugar. Está bien, y Emma asintió solemnemente. Cuídate siempre. La puerta se cerró herméticamente detrás de ellos. Dominic avanzó por los pasillos del sótano como un fantasma. Ahora conocía este edificio íntimamente. Cada salida, cada punto ciego, cada ventaja. De repente, se oyó un tiroteo 2 pisos arriba, voces. El sonido de los hombres dándose cuenta de que habían caído en una trampa. Subió las escaleras en silencio, saliendo al caos del cuarto piso. Los hombres de Marchetti estaban dispersos, atrapados por el equipo de Vince. Cuerpos ya cubrían el pasillo, algunos de Marchetti, ninguno de Dominic. El factor sorpresa había hecho su trabajo, y allí, en el centro de todo, estaba Anthony Marchetti. Tenía el pijama de hospital de Sofía en una mano, un señuelo, un maniquí vestido para engañar a las cámaras. La realización comenzaba a reflejarse en su rostro cuando Dominic apareció. ¿Buscas a alguien? Marchetti giró rápidamente, levantó su arma. Dominic fue más rápido. El disparo alcanzó a Marchetti en el hombro, girándolo hacia atrás. El arma cayó al suelo. Dominic la pateó lejos y se plantó sobre el hombre caído. Te has equivocado, Marchetti escupió, sujetándose la herida. Nunca te equivocas. No me equivoqué. La voz de Dominic era hielo. Elegí no matarte. Hay una diferencia. ¿Por qué? La sangre se filtraba entre los dedos de Marchetti. Solo termina con esto. Eso es lo que habría hecho el viejo Dominic. El viejo Dominic lo habría hecho. Se agachó, mirándole a los ojos. Pero estoy aprendiendo que la muerte a veces es demasiado fácil, demasiado rápida. Sacó su teléfono. Hizo una llamada. Detective Morrison. Tengo un regalo para ti, Anthony Marchetti. Intento de secuestro. Asalto con armas mortales, conspiración para cometer asesinato. Estoy seguro de que encontrará suficientes pruebas en su casa para encerrarlo durante décadas. El rostro de Marchetti se torció con incredulidad. Me entregas a la policía. Lo curioso de la justicia legítima, dijo Dominic, es que es más lenta que una bala, pero dura más. Cada día en esa celda recordarás por qué estás allí. Cada noche sabrás que te puse allí y que podría haber hecho mucho peor. Nunca te creerán. Tengo abogados, conexiones. Yo también. Dominic sonrió fríamente. Mejores abogados. Las sirenas a lo lejos empezaron a sonar, acercándose. Vince apareció al final del pasillo, todo despejado. Jefe, sus hombres están muertos o bajo custodia. Bajas en nuestra parte, 2 heridos. Nada grave. Bien. Dominic se puso de pie. Mirando a Marchetti una última vez. Pensaste que la compasión me hacía débil. Estabas equivocado. Me dio algo que proteger, algo por lo que luchar. Esa es una fuerza que nunca entenderás. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. 20 minutos después, estaba fuera de la puerta de la sala segura. Golpeó 2 veces. Hizo una pausa. Golpeó 3 veces más. La puerta se abrió de golpe. Emma se lanzó hacia él, abrazando sus piernas. Sofía lo siguió, con las lágrimas corriendo por su rostro, su mano buscando la de él. Volviste, susurró Emma, te lo prometí. No, Sofía no dijo nada, solo presionó su frente contra su pecho y respiró. Y Dominic Castellano, el hombre más temido de Nueva York, los sostuvo a ambos en el silencio de esa habitación en el sótano, sabiendo que esto valía más que cualquier imperio. Esto valía todo. Un mes después, el mundo se veía diferente. El apartamento estaba en una calle tranquila de Brooklyn, lejos de las sombras del complejo Riverside. Era pequeño, solo 2 dormitorios, una cocina con una ventana que captaba la luz de la mañana, y una sala de estar que olía a pintura fresca y nuevos comienzos, pero tenía un jardín. Sofía estaba en la puerta trasera, mirando a Emma correr tras las mariposas entre los parterres. Las rosas amarillas trepaban por una pérgola de madera, la lavanda bordeaba el sendero, llenando el aire con ese suave y calmante aroma con el que había soñado durante años. No ha dejado de sonreír desde que nos mudamos. Dominic apareció junto a ella, con 2 tazas de café en las manos. Le ofreció una. Ni tú. Sofía tomó la taza. Sus dedos rozaron los de él. El toque ya no le hizo sobresaltarse.
La confianza había crecido lentamente entre ellos, frágil al principio, luego más fuerte con cada día que pasaba. Sigo esperando despertar, admitió, descubrir que todo esto es un sueño, no es un sueño, ¿cómo puedes estar tan seguro? Dominique observaba a Emma intentando atrapar una mariposa con las manos en forma de copa, no lo lograba, pero reía de todos modos, porque los sueños no vienen con niñas de 5 años persiguiendo mariposas que exigen panqueques todas las mañanas. Sophie se rió, el sonido aún la sorprendía, a veces ligero y libre, sin el peso del miedo. Hablando de exigencias, dijo Dominique, alguien me ha estado recordando una promesa. El océano, cada día. Los ojos de Sophie se suavizaron. No tienes que hacerlo, cruce mi corazón. Dominique la miró a los ojos. ¿Recuerdas? 3 horas después, estaban de pie al borde del Atlántico. La playa se extendía interminablemente en ambas direcciones. Arena dorada encontrando agua azul bajo un cielo tan vasto que parecía tragarse el horizonte. Las olas llegaban con un ritmo tan antiguo como el tiempo, rompían y retrocedían y Emma estaba congelada en la orilla del agua. Ya se había quitado los zapatos, que sostenía con una mano, y sus dedos se enterraban en la arena mojada. Sus ojos, esos ojos grandes y curiosos, reflejaban el azul infinito frente a ella. Mami, susurró, esto sigue para siempre. Sophie se arrodilló junto a su hija, con las lágrimas corriendo por su rostro. Sí, cariño, sigue para siempre, y las olas realmente suenan como música. Tienes razón. Una ola avanzó rápidamente, rodeando sus tobillos. Emma gritó de alegría, una alegría pura y desenfrenada que resonó a través de la playa vacía. Hace frío, mami, hace frío, frío bueno o malo, el mejor frío. Emma les agarró las manos a ambos, la de Sophie y la de Dominique, y los tiró hacia adelante. Vamos, tenemos que ir más adentro. Entraron juntos. 3 personas que se habían encontrado en las circunstancias más oscuras. Ahora de pie a la luz de una tarde perfecta, Sophie miró a Dominique por encima de la cabeza de Emma, y sus labios pronunciaron 2 palabras, gracias. Él negó ligeramente con la cabeza, le devolvió el gesto, gracias, porque ella también le había dado algo que pensaba que había perdido para siempre, una razón para ser más que lo que era, un recordatorio de que la fuerza no solo se trata de destrucción, se trata de protección, de amor, de elegir construir en lugar de destruir. Emma le salpicó agua a ambos, riendo sin parar, y allí, en ese momento, con las olas cantando su canción interminable, con el sol calentando sus rostros, con la risa de una niña llenando el aire, Dominique Castellano finalmente entendió lo que realmente significaba el poder, no la capacidad de destruir, sino el coraje de proteger, incluso cuando cueste todo. Esta historia nos recuerda verdades profundas que a veces olvidamos en nuestra vida diaria, que la compasión nunca es debilidad, es la mayor fuerza que poseemos, que toda persona, sin importar cuán rota esté, merece una oportunidad para sanar, que la mano más pequeña extendida en la oscuridad puede cambiar todo el mundo de alguien, y que el verdadero poder no reside en lo que podemos tomar, sino en lo que elegimos dar. Tal vez conoces a alguien como Sophie, atrapado, con miedo, creyendo que escapar es imposible. Tal vez has sido esa persona, o tal vez, como Dominique, has construido muros tan altos que olvidaste lo que se siente el calor. Esta historia es para todos ustedes. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas otro viaje como este. Tus me gusta y compartidos nos ayudan a llegar a más personas que necesitan escuchar estos mensajes de esperanza y transformación. Nos encantaría saber de ti, cómo te hizo sentir esta historia. ¿Hubo algún momento que resonó particularmente con tu propia vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Cada comentario, cada reflexión, cada historia que compartes crea una comunidad de corazones conectados a través del mundo. Leemos cada uno y tus palabras nos inspiran a seguir creando contenido que importa. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Gracias por ser parte de este viaje. Te deseamos buena salud, felicidad y paz en cada uno de los días que vienen. Que encuentres tu propio jardín de rosas amarillas, que escuches tus propias olas del océano, y que siempre recuerdes que, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llegará. Cuídense y cuiden a los demás. Adiós por ahora y nos vemos en el próximo video.